Buenas tardes, estimados amigos del TADER, Taller de Derecho Registral. Mi nombre es Pedro Gervasi Rivas y estoy nuevamente reunido con ustedes para una sesión más de nuestro taller de Derecho Registral y Notarial. El día de hoy, sábado 29 de agosto, contamos con la participación del reconocido doctor Óscar Huerta Ayala. Doctor Huerta, como se le conoce, es abogado, magíster, con doctorado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor ordinario de los cursos de Derecho Registral y Notarial del Seminario de Derecho de Propiedad. Es registrador público y actualmente se desempeña como coordinador del registro de propiedad inmueble de la zona registral número 9 Lima. Es conferencista y autor de diversos artículos y obras. En esta oportunidad nos hablará sobre la inscripción registral de la prescripción adquisitiva de dominio notarial. Como bien sabemos, la prescripción adquisitiva es una forma originaria de adquirir la propiedad y es un tema que se ha convertido, abre diversas aristas y formas en la que puede ser tratada. Puede ser otorgada en vía, como ya sabemos, en vía judicial, administrativa y notarial. Y el doctor Huerta hoy nos hablará sobre la inscripción registral de la prescripción adquisitiva de dominio vía notarial. En ese sentido, antes de darle pase al doctor para profundizar más sobre el tema, quiero recomendarles a todos los miembros del taller, todos los que están unidos ahorita, a la lectura de su libro titulado La inscripción registral, ¿no?, de la prescripción adquisitiva de dominio notarial. Libro en el que el doctor, con toda su experiencia, nos habla no solo de los criterios de calificación registral para la inscripción de este derecho, sino que divide el tema en 4 capítulos. El primero, la posesión; el segundo, la prescripción, desde un punto teórico y práctico. Luego, en el tercer capítulo, sobre la prescripción, ¿no?, nos habla sobre diversos temas, como la prescripción de dominio privado del Estado. Y en el cuarto capítulo nos habla sobre la propiedad. Así también podemos encontrar en el libro las principales teorías posesorias, como la de Jering y Savigny, ¿no?, la objetiva y subjetiva, ¿no? Entonces, yo les invito nuevamente a poder adquirir el libro, ¿no? Les va a servir de mucho y es de consulta obligatoria, pues, para los notarios y para todos los abogados. Así ya lo ha señalado el reconocido profesor también Víctor Toro en la presentación oficial y formal del libro. Entonces, en ese sentido, reitero mi recomendación de lectura del libro del maestro Óscar Huerta. Sin mayores preámbulos, en nombre de todo el taller, debo llegar a nuestro reconocimiento y agradecimiento al doctor Óscar Huerta. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos los miembros integrantes del TADER. Es un honor para mí estar con todos ustedes. Vamos a hablar hoy día acerca de la prescripción adquisitiva de dominio, tal como dijo Pedro. Efectivamente, nosotros hemos considerado interesante, pues, tocar esta institución jurídica porque nuestro país se ha convertido en un mecanismo de saneamiento. Empezaremos a hablar acerca de la posesión, entendiendo la posesión como un aprovechamiento directo de hecho o derecho de valor de uso de una cosa. Recordemos que para la prescripción adquisitiva de dominio no es cualquier tipo de posesión, tiene que ser una posesión de hecho. Por ejemplo, si hay un usufructuario que quiere hacer una prescripción adquisitiva de dominio, no pudiera hacerlo. Tampoco un arrendatario, un acreedor anticrético. Ellos no pudieran, pues, efectuar la prescripción de dominio, ¿no? Tiene que ser una posesión con animus domini. Y también tiene que ser una posesión continua, pacífica y pública, ¿no? Podemos hablar nosotros de tipos de prescripción, una prescripción adquisitiva judicial, notarial y administrativa, ¿ya? Pero lo relevante de la prescripción adquisitiva de dominio es que, gracias a la posesión, una situación de hecho, con el paso del tiempo, se va a transformar en una situación jurídica subjetiva. Esto es, se va a adquirir el derecho a propiedad gracias al mecanismo de la prescripción adquisitiva de dominio. Así, en la prescripción adquisitiva judicial tenemos, pues, la regulación en el artículo 504, 508 del Código de Procesal Civil, ¿no?, la ley 2662, en la prescripción adquisitiva notarial, la ley 27333, la ley 28325 en caso de la prescripción de vehículos. En la prescripción administrativa tenemos nosotros, pues, la anterior normativa, que era el 667, el decreto legislativo 189 actualmente.
Y también tenemos pues que algunas municipalidades también pueden realizar pues la prescripción adquisitiva. En el caso de los predios tuburizados, ¿no? Ellos están facultados para hacer la prescripción administrativa. Entendemos nosotros a la prescripción adquisitiva o usucapión, que puede ser vista de diversos enfoques. Hemos dicho nosotros como un instrumento de la seguridad jurídica, como medio de prueba o como realidad misma de la propiedad. Esa es una posición que tiene, por ejemplo, en España, ¿no? Álvarez Caporechipe nos dice que la prescripción puede ser concebida como una realidad misma de la propiedad. En nuestro país, más ha tenido acogida la posición de que la prescripción es un mecanismo de saneamiento. Cuando las personas no tienen otra forma de sanear su propiedad, recurren a la prescripción. Nosotros consideramos, ¿no?, que no debe ser vista como un hurto legal, así se pensaba pues en la Edad Media, ¿no? Tampoco consideramos que es un castigo o una pena propietaria negligente, al contrario, ¿no? Nosotros consideramos que gracias a esta figura de la prescripción adquisitiva de dominio, que es una forma de adquisición originaria, como bien lo expresó Pedro, ¿no?, se consolida el hecho de propiedad, ¿no? Y además tiene una finalidad práctica, porque ya no hay necesidad de buscar en forma indefinida al propietario, ¿no?, tal como señala también el profesor González Barrón. En tal sentido, brinda seguridad jurídica, ¿no? En conclusión, es un modo originario de adquirir la propiedad y demás derechos reales. En esa parte quiero precisar, porque no solamente podemos adquirir derecho a propiedad con la prescripción, también podemos adquirir, por ejemplo, una servidumbre aparente, ¿no? El Código Civil permite que se pueda adquirir, pues, derecho, en este caso, el servidumbre aparente, ¿no? Se puede adquirir tanto bienes muebles como inmuebles por un plazo de tiempo, cumpliendo los requisitos que exige la ley, ¿no? Entonces, en conclusión, diríamos nosotros que por la prescripción, una situación de hecho, posesión, luego de transcurrir un cierto tiempo, se convierte en una situación, en este caso jurídica, una situación de derecho, que es la propiedad. Así, el profesor González Barrón pues, nos dice que la usucapión es una solución de seguridad jurídica por la cual se cierra o cancela el debate sobre la propiedad. Y si hablamos de tipos de prescripción adquisitiva de dominio por el tiempo, podemos hablar pues, que hay una prescripción adquisitiva larga o extraordinaria, ¿no? Aquí hablamos de una posición continua, pacífica y pública, ¿no? Es decir, hablamos de posición continua que no puede mediar pues, grandes espacios de tiempo donde no se detente la posesión. No habrá posesión continua, por ejemplo, si una persona posee el bien una semana y luego se va, y, por ejemplo, para que sea pacífica, los terceros tienen que respetar esa posesión ejercida, sin que habitualmente se esté requiriendo por la fuerza, o se intenta arrebatar la posesión. Pero eso no significa, pues, que la posesión, por ejemplo, puede haber iniciado en forma violenta. Pero ¿desde cuándo se cuenta para la prescripción? Desde cuando hayan cesado los actos de violencia, ¿no? Y tiene que ser pública. Es importante eso, que sea pública, porque este poseedor debe comportarse como propietario y todo el mundo debe verlo, ¿no? No puede ser oculta, ¿no? Al contrario, todos deben tener conocimiento de las conductas posesorias. El Código Civil también regula lo que es la prescripción adquisitiva corta u ordinaria, el cual pues se estipula, ¿no?, que la propiedad se adquiere a los 5 años cuando median justo título y buena fe, ¿no? Al respecto, cabe señalar pues que los notarios no tienen competencia para este tipo de prescripción, ellos solamente tienen competencia para la prescripción adquisitiva larga, 10 años. La corta no pueden verlo. A nivel judicial sí, a nivel judicial se puede ver la prescripción adquisitiva corta, ordinaria, y corresponderá al juez, ¿no?, revisar el justo título. ¿Qué entendemos por justo título? No dice nuestro Código Civil actual qué es justo título. El Código del 1852 decía, pues, justo título es aquel que sirve para adquirir, ¿no?, una causa bastante para transferir el dominio. Alterini dice que justo título tiene por objeto transmitir un derecho a propiedad estando revestido de las unidades para su validez. Y la buena fe, que es un elemento indispensable para la prescripción de este dominio, ¿no?, habla pues de que corresponde a quien alega lo contrario probarlo, la presunción de buena fe, ¿no? La buena fe se puede configurar por error, ignorancia, ya que no la destruye. Tanto la prescripción larga y la corta requieren necesariamente la presencia de dos elementos comunes: el paso del tiempo y la posesión con título sin él. Si no hubiera posesión, si no hubiera transcurso de tiempo, no pudiéramos hablar nosotros de prescripción adquisitiva. Y en tal sentido, sí quisiera decir que el paso del tiempo cumple una función pues estabilizadora, ¿no? Cumple esta función porque consolida una situación de hecho. Acuérdense ustedes que por el tiempo pueden ganar derechos o pueden perder derechos también, ¿no?
¿Y qué ocurre la relación entre la prescripción y la inmatriculación? Si ustedes se dan cuenta, nuestro Código Civil actual no dice expresamente pues, que la prescripción procede sobre predios no inscritos, ¿no? Y es más, el Código Procesal Civil tampoco dice. El Código de Procedimientos Civiles de 1912 hacía una distinción, decía, predios inscritos procede la prescripción de este dominio, para predios no inscritos procede pues los títulos supletorios, ¿no? Entonces había la duda si es que con la prescripción de este dominio también podemos inmatricular predios, ¿no? Y la respuesta es sí, ¿no? Nosotros podemos inmatricular predios también con la prescripción de este dominio. Es más, el artículo 36 del reglamento de la ley 27157 nos dice eso, ¿no? Esté o no registrado el predio, procede la prescripción de este dominio cuando alguien tiene la posesión continua, pacífica y pública del inmueble por más de 10 años. Entonces, con el cual ya queda claro que podemos inmatricular un predio, entendido por inmatriculación, aquel acto por el cual ingresa una finca por primera vez a registro, ¿no? Que puede ser con primera inscripción de dominio o sin primera inscripción de dominio, ¿no? Por ejemplo, en el caso del embargo, se inmatricula un predio no para inscribir el dominio, ¿no? Sino para inscribir la medida cautelar, ¿no? En tal sentido, el Tribunal Registral ya se había pronunciado sobre este tema en el año 2003 y cuando hablaba pues, de la sentencia de prescripción de este dominio, decía que puede aplicarse también sobre predios no inscritos, ¿no? Y ya yendo a lo relativo a la prescripción activa notarial, tenemos pues una normatividad específica, la ley 27507, el reglamento, la ley 27363, la directiva 013-2003. Y decimos nosotros que el ámbito de aplicación de la prescripción activa notarial solamente son sobre predios urbanos, ¿no? Pero cuando hablamos de predios urbanos, ¿serán predios urbanos solamente lo que tenga recepción de obras? Eso no es muy exacto, ¿no? Por lo menos hay que considerar aquellos que tengan un proyecto de habitación urbana o aquellos predios también con edificaciones en materia de regularización o terrenos que no cuenten con edificaciones, también procede sobre ellos. Procede también aquellos inmuebles con edificaciones o sin edificaciones, terrenos que cuenten con zonificación urbana, es decir, urbanos en la municipalidad y rústicos en registro, y también procede pues sobre predios inmatriculados y no inmatriculados, ¿no? Hemos dicho también que no procede respecto a los predios rurales, porque eso es ya de aplicación de la vía judicial, ¿no? Y entonces, en conclusión, los notarios tienen competencia sobre predios urbanos. Recuerden que no necesariamente tenga habitación urbana. Yo puedo acreditar con un certificado de zonificación y vías que ese predio tiene la calidad de urbano, a pesar que no esté inscrito en registros públicos la recepción de obras de ese predio. Pero, sin embargo, tiene la condición de urbano porque se puede acreditar eso ante el notario. Recuerden ustedes también que la calidad de urbano no lo da el registro, ¿no? Sino lo pueden dar la municipalidad, ¿no? ¿Quién es el competente? Es el notario de la provincia donde se localiza el predio. En tal sentido, si el predio se ubica en el Callao, tendría que ser un notario del Callao, ¿no? Sobre la notación preventiva, yo considero que sí es necesario la notación preventiva. El Tribunal Registral hace un precedente señalando que no es un acto previo. Para anotar preventivamente esta solicitud, está regulada pues, en el artículo 105 del Reglamento de Predios. Hay que mandar un oficio notario, una solicitud de prescripción exhaustiva, los planos a que se refiere, ¿no? El literal H, el artículo 5 de la ley 27363. Ahora, ¿quién va a avisar esos planos? Aquí hay una doble postura. De acuerdo a la normativa, debería hacerlo, pues, la municipalidad, si es un predio urbano. Sin embargo, el Tribunal Registral tiene una posición distinta. Ellos señalan que también puede ser visado por un verificador responsable, ¿no? Ahora, ¿es necesario presentar planos en todos los casos? Si es que se va a prescribir la totalidad de un predio, no sería necesario, en la medida que registros públicos ya tiene esa documentación. Y acuérdense ustedes que conforme a la ley 2744, las entidades no deben pedir la información que ya tienen, ¿no? Si registros públicos ya tienen esos planos, no sería necesario pues presentarlos, ¿no? Por lo tanto, no sería necesario tampoco que vayan a catastro, ¿no? Todos los títulos de prescripción de este dominio en la notación preventiva deben ir al catastro. No necesariamente, ¿no? Hemos dicho nosotros que si vamos a prescribir la totalidad de un predio, no sería necesario, ¿no? Ahora, ¿qué documentos voy a presentar
para inscribir, anotar preventivamente la prescripción de este dominio. Hemos dicho nosotros que si vamos a prescribir parte de un predio, en ese caso sí, pues será necesario presentar el plano de lo que se va a independizar, no siendo necesario en esos momentos presentar el plano de remanente, ¿no? Sin embargo, cuando ya se presente en forma definitiva la prescripción de este dominio, es decir, con la escritura pública, ahí sí será necesario, pues, presentar el plano de la remanente, ¿no? ¿Cómo realizamos la inscripción definitiva? Recuerden ustedes que el notario tiene la obligación de notificar a los titulares registrales, esto es, cumpliendo un debido procedimiento o conforme a lo que dice el Tribunal Registral para que exista adecuación del título con el registro. Los títulos con el cual se van a inscribir de forma definitiva la prescripción activa notarial, tenemos pues el acta notarial o formulario registral. No hay ningún inconveniente que se pueda inscribir con el acta notarial, pero recuerden ustedes que en este caso el notario efectúa una declaración, no va a intervenir pues el usucapiente, y por lo tanto habrá que adjuntar la documentación, ¿no? Por ejemplo, habrá que adjuntar el acta de presencia, las publicaciones. En cambio, una escritura pública ya vienen insertados, viene el acta de presencia, las publicaciones, ¿no? Es importante también que el notario, sea en una acta notarial o una escritura pública, declare expresamente, pues, la prescripción de dominio, ¿no? O sea, quién está adquiriendo la prescripción de dominio. Debe haber una declaración expresa, ¿no? Lo ideal también es que guarden uniformidad el área, linderos, semillas perimétricas. También tenemos nosotros una directiva, la 013-2003, que señala, pues, que hay que uniformizar los criterios de calificación registral en asuntos no contenciosos notariales, ¿no? Esto es, ha sido siempre un reclamo, ¿no? Un reclamo de los usuarios, toda vez que se ha señalado pues que no existe predictibilidad registral. Sin embargo, se está trabajando, ¿no?, en ellos, haciendo talleres de predictibilidad, ¿no? Talleres de predictibilidad para que puedan existir cada vez pronunciamientos uniformes, ¿no? En tal sentido, esta directiva 013-2003 señala que la calificación registral no comprende la validez de los actos procesales de competencia del notario, ni el fondo o motivación de la declaración notarial. En tal sentido, si el notario decide, previa evaluación documentaria, decide declarar a Jorge como propietario, es su responsabilidad, ¿no? Hasta ese nivel no debería llegar pues la calificación registral, ¿no? Otro aspecto importante a tener en cuenta es los casos especiales, ¿no? Por ejemplo, la improcedencia entre copropietarios, ¿no? Actualmente el Código Civil no permite, pues, la prescripción a favor de copropietarios, ¿no? Hay una posición, ¿no?, que dice que debería proceder esto. Para ello va a ser necesario, pues, la modificación del artículo 985 del Código Civil. Entonces, si viene un título en el cual se está prescribiendo un copropietario, tendría que procederse con su tacha, ¿no? Lo referido también a los inmuebles imprescriptibles. Recuerden ustedes que los aportes reglamentarios, como áreas de regulación pública o áreas para Liceo de Educación, son bienes de dominio público. En tal sentido, son pues bienes imprescriptibles. Al ser bienes de dominio público, la vía es pública, pues a nadie se le va a ocurrir, por ejemplo, prescribir una plaza o una vía pública, ¿no? O las tierras de comunidad campesina. En este caso, va a ser materia de tacha, porque, reitero, son inmuebles prescriptibles, ¿no? Emplazamiento del Estado en caso de inmatriculación. Recuerden ustedes también que si es que la documentación que se le da al notario no aparece, en este caso, pues, quién es el titular, el notario debería entender que ese bien tendría que notificarlo, pues, al Estado, ¿no? Porque hay que emplazar al Estado en caso de inmatriculación, ¿no? Y tenemos también nosotros la ley 29618, que señala, pues, imprescriptibles los bienes de dominio privado del Estado. En este caso, conviene señalar que esta ley tiene por finalidad evitar, pues, que las personas podamos prescribir los bienes de dominio privado del Estado, ¿no?
La anotación preventiva y la declaración de prescripción de existencia de dominio contienen actos invalorados, por lo que se paga la tasa registral mínima. Eso también es importante, ¿no? Cuando se hace la prescripción de existencia de dominio, las tasas que van a pagar el usuario son mínimas, ¿no? En la medida que en realidad no hay una transferencia de propiedad, sino es un acto de adquisición originario, ¿no? Y respecto a la visación de planos en la prescripción activa notarial, ¿no? Bueno, aquí el Código Procesal Civil exige que los planos sean visados por la municipalidad, si son predios urbanos, o si son rústicos, por la entidad administrativa competente, ¿no? Pero el reglamento de la ley 27157 señala pues que estos planos perimétricos, el plano de ubicación, conforme a su DM, deben ser visados por la autoridad municipal, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Registral ha tenido otra interpretación. El Tribunal Registral señala, pues, que en la medida que un verificador responsable interviene en la regularización de edificaciones, también pues, ellos pudieran tranquilamente, pues, visar los planos. O sea, el argumento del tribunal es que la ley 27157 no solamente regula la regulación de edificaciones, sino también actos de saneamiento de dominio. En tal sentido, no habría ningún inconveniente, según el Tribunal Registral, de que el notario pueda definir que los planos pueden ser visados por un verificador responsable, ¿no? Con respecto a la prescripción adquisitiva de bienes estatales, habría que señalar, pues, que ya el Tribunal Constitucional se había pronunciado al respecto con anterioridad, ¿no? Decía, ¿no? Los bienes que no están afectos al servicio público, al uso público o al interés nacional constituyen bienes de dominio privado. En los bienes de dominio privado, el Estado ejerce su propiedad como cualquier persona de derecho privado, por lo que no gozan de las inmunidades de inalienabilidad e imprescriptibilidad. En buen cristiano significaba, pues, que los bienes de dominio privado del Estado podían ser materia de prescripción de este dominio. Sin embargo, ello va a cambiar con la ley 29618, ¿no? Esta ley lo que señala es que los bienes de dominio privado del Estado no puedan ser materia de prescripción. En tal sentido, lo que señala esta ley es que hay una especie de inversión de la presunción de posesión. Esta ley señala, pues, que se presume que el Estado es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad. En realidad, lo que busca esta ley es evitar las invasiones, ¿no? En buena cuenta, ¿no? Es lo que quiere esta ley, ¿no? O sea, se reconoce con esta ley que el Estado no tiene los medios suficientes para poder proteger, poder conservar, ¿no?, los bienes de dominio privado del Estado, ¿no? Y también, en este caso, lo que busca es evitar la prescripción. En su artículo segundo dice: declárese la imprescriptibilidad de los bienes inmuebles de dominio privado estatal, y señala, pues, que los ocupantes de los bienes privados del Estado pueden acogerse a los mecanismos de compra-venta a valor comercial establecidos en la ley 29151, ¿no? ¿Qué dijo el Tribunal Registral al respecto? El Tribunal Registral, en un precedente de Orden Obligatoria del año 2012, señaló que no correspondía, pues, a las instancias registrales, por ser de exclusiva responsabilidad del notario, evaluar la aplicación o inaplicación de la ley 29618, ¿no? En tal sentido, el Tribunal Registral señaló que esa atribución le correspondía al notario. Tengo mis dudas con respecto a este precedente porque yo considero que el registrador, dentro de sus facultades de calificación que establece el artículo 2011 del Código Civil, sí tiene las facultades para ver la aplicación y aplicación de la ley 29618. En todo caso, lo que el notario debería indicar en su escritura pública o acta notarial, debería decir, pues, que una persona ha adquirido el bien por prescripción de dominio antes de la vigencia de esta ley 29618. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado con respecto a esta ley. En un expediente 014-2015 hubo una demanda de inconstitucionalidad que hizo el Colegio de Notarios de San Martín y declaró infundada la demanda, ¿no? Uno de los argumentos del Tribunal Constitucional es que la Constitución, es cierto, no señala la imprescriptibilidad
de los bienes de dominio público del Estado, pero en ningún momento prohíbe, pues, que también se pueda agregar mediante ley, ¿no?, la imprescriptibilidad de los bienes privados del Estado, ¿no? Otro dato más es que según el Tribunal Constitucional, si bien es cierto, los bienes de dominio privado no tenían las características de el uso público, que es una característica común de los bienes de dominio público del Estado, sin embargo, potencialmente lo tenían, ¿no? Posición que no estoy muy de acuerdo, ¿no? Bien, otro precedente importante es lo relativo al emplazamiento del titular registral. El Tribunal Registral en el año 2007, una sesión ordinaria del 21, 22, 23 de noviembre de 2007, señalaba pues que hay que emplazar al titular registral en el procedimiento de inscripción existente de dominio. Esto es por un tema de adecuación a las antecedentes registrales, ¿no? En ese sentido, tiene que constar en la documentación el emplazamiento que se ha realizado al titular registral. Claro, no va a ser necesario pues que te adjunten el cargo de notificación, ¿no? Pero sí debe constar ahí que sea emplazado, ¿no? Además de esta adecuación del título al antecedente registral, yo considero que hay otro fundamento más, que es la manifestación del debido procedimiento, ¿no? Y también mi posición es que justamente si el titular registral ha fallecido, hay que notificar a los herederos, ¿no? A los herederos. También hay otro precedente importante, esto es el año 2009, que dice carácter social del bien adquirido por prescripción por uno solo de los cónyuges. Según este precedente, los bienes adquiridos por prescripción excesiva de dominio durante la vigencia de sociedades gananciales se presumen sociales, ¿no? Esto, si bien es cierto, no ha sido recogido por el Código Civil peruano 84, el Código Civil de Vélez Arfield sí lo reconoce, ¿no? Con respecto a la anotación preventiva de prescripción excesiva notarial, el Tribunal Registral ya se había pronunciado en el año 2010, señalando pues que en el caso de la prescripción excesiva notarial de la totalidad de un predio, en estos casos no es necesario presentar planos y por lo tanto esos títulos no van a ir al área de catastro. Con respecto a la prescripción excesiva judicial, recuerden ustedes, es un tipo de proceso abreviado, ¿no? El supuesto, pues, es que el poseedor debe seguir este proceso para que se le dé al propietario. Y aquí el Código Procesal Civil, en su artículo 505, señala que hay que describir el bien, presentar planos de ubicación y deben ser visados por la municipalidad, ¿no? Hay que hacer un emplazamiento, ¿no? En la autoadmisión de demanda hay que emplazar al demandado, demandados, ¿no?, o colindantes. Y también se está señalando que si hay personas con domicilio indeterminado y de pedidos rústicos, además de notificación por reducción por 5 días consecutivos, ¿no? Y en caso que el emplazado sea declarado en rebeldía, se solicitará el dictamen del Ministerio Público por el plazo de 10 días bajo responsabilidad. Entonces, aquí se ve que existen mayores garantías en la actuación en el proceso, ¿no? Y finalmente, ya casi para culminar la exposición, quisiera ver algunos temas con respecto a la prescripción excesiva judicial sobre parte de un predio, ¿no? A ver, aquí existen dos supuestos. En la prescripción excesiva judicial no se va a seguir necesariamente pues todos los pasos que serían para una indemnización de un predio, ¿no? Imaginemos que existe una partida registrada de 500 metros y ustedes demandan la prescripción excesiva judicial sobre 300 metros, ¿no? Si el juez ordena la independización y lo reitera, se va a inscribir ello. Pero ¿qué pasa cuando el juez se pronuncia de la independización y en algunos casos no se pronuncia acerca de la independización? Ahí tenemos problemas. Si el juez no se pronuncia acerca de la independización y los documentos presentados no son, se puede decir, suficientes porque tienen defectos técnicos, no están en concordancia UTM, yo considero que en esos casos se puede ir ante la municipalidad y tramitar pues la resolución de subdivisión para su inscripción de la independización. Pero en caso contrario, si el juez ya se pronunció acerca de la independización, ya no podríamos ir pues a la municipalidad porque definitivamente aquí el juez, al haberse pronunciado sobre la independización, veo muy difícil que a ejecución de sentencia se pueda realizar una nueva elaboración de plano. Entonces, en puridad hay que tener cuidado cuando se demanda la prescripción excesiva judicial, es que los planos que se presenten en la demanda
deberían ser técnicamente correctos, es decir, con Cornas UTM, ¿no? Que estén en un sistema, pues, el WCG84, ¿no? Eso sería olvidable. En todo caso, si el juez reitera su mandato, reitero, se va a proceder con su independización, ¿no? Y en el caso ya de la prescripción ejecutiva judicial sobre la totalidad del predio, considero que va a proceder con su inscripción sin necesidad de presentar planos, ¿no? Porque al igual que un procedimiento notarial, no se presentan planos cuando se está prescribiendo la totalidad del predio, ¿no? En estos casos también yo considero que si es una prescripción ejecutiva judicial y se está prescribiendo la totalidad del predio, no habría ningún obstáculo, pues, para que se inscriba sin necesidad de presentar planos. Por lo tanto, en este supuesto tampoco será necesario presentar planos. Bien, esto era lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Está mayores alcances en el libro que hoy día Pedro ha hecho comentarios. Y también quisiera pues añadir algo más, ¿no? Que esta figura de prescripción de dominio es muy antigua, viene inclusive algunos señalan antes que Roma, que es una figura que ha sobrevivido en el tiempo y que va a seguir subsistiendo, ¿no? Actualmente se discute, por ejemplo, los temas de que si un árbitro puede o no declarar la prescripción de dominio, ¿no? Yo comparto la posición del tribunal registral, me parece que no sería un tema de materia discutible, un tema de arbitraje. Es muy difícil el asunto del convenio arbitral para que el usucapiente y el titular registral pueda existir aquí un tema de prescripción ejecutiva arbitral, pero tengo muchas dudas al respecto, ¿no? Y el tema de la prescripción administrativa también es importante en la medida que la normativa existente, por ejemplo en el caso de predios tuburizados, también dispone de levantamiento de carga, ¿no? Aquí quisiera poner un ejemplo. Imaginemos que Navar ha adquirido un bien por prescripción de este dominio y él inicia por el año 90 y el año 2000 ya es propietario prácticamente, ¿no? Porque la resolución judicial o notarial, en este caso la escritura pública, lo que hace es reconocer un derecho que ya tiene. Entonces, si a partir del año 2000, 2001, 2002, el titular registral empieza a hacer actos como hipoteca, otros actos, yo considero que esos deberían levantarse, ¿no? Porque en la medida que él ya es propietario, por lo tanto ya no sería pues algo que le pueda afectar a él, ¿no? En tal sentido, considero que debería también regularse el levantamiento de cargas y gravámenes en la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Muy bien, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Estoy atento a sus preguntas. Les agradezco bastante al TADER por la invitación. Muchas gracias, maestro, por su brillante exposición. Quisiera pasar a realizar las siguientes preguntas, doctor. La primera es, ¿se necesitan planos cuando en un supuesto de una fábrica declarada hace, por ejemplo, en el año 80, la fábrica se declaró, escribió un reglamento interno y solo se independizó una unidad? Y hay 4 unidades, las demás no se independizaron y la partida quedó así. Ahora, una de esas unidades podría solicitar la prescripción adquisitiva de dominio al notario y acogerse a los planos que obran en el archivado, o tendría que presentar nuevos planos al notario y con eso solicitar la declaración de la prescripción. Bien, en ese caso habría que ver, ¿no?, qué obra en el título archivado, ¿no? Si es que obran planos de independización, no habría necesidad de pedirlo nuevamente, ¿no? Porque aquí hay un supuesto. El primer supuesto es que tienes un plano de distribución, ¿ya? Ese plano de distribución es para la fábrica. Ahora, si salió una unidad, si se independizó una unidad, puede ser que hayan presentado el plano total de toda la edificación, y entonces en este caso hay un plano general y está identificado la unidad que voy a prescribir, ahí no será necesario. Pero si solamente presentaron el plano de esa sola unidad para hacer la independización de esa unidad que está independizada, ahí sí sería necesario presentar planos de independización, ¿no? Pero esos actualmente, cuando escribimos la directora de fábrica, luego el reglamento interno, la consecuencia directa es la independización de todas las unidades. Sin embargo, en el caso que tú planteas, puede ser porque existan edificaciones antiguas, en el cual a veces ni siquiera había reglamento interno y salían nada más las unidades. En este caso estará supeditado lo que diga el título archivado. Reitero, si es que en el título archivado ya hay un plano general de independización, ya no será necesario presentar planos. Pero en caso que no lo hubiere,
sí hay que presentar los planos de independización, porque con los planos de distribución no va a ser suficientes para poder hacer esa prescripción de dominio. Es algo parecido a lo que ocurre con las habitaciones urbanas antiguas. Tenemos ya nosotros el plano de lotización, ya se inscribió el proyecto, inclusive ya se inscribió la realización de obras, pero en las antiguas urbanizaciones no se hacían independizaciones, es decir, se independizaban uno por uno. Si ahora me toca una prescripción de dominio de un lote, una manzana, y yo reviso el título archivado y allí está justamente en el plano de lotización, ya no sería necesario pedirle pues plano, ¿no? Así es. Muchas gracias, maestro. Maestro, tenemos otra consulta, está en razón a lo que está escrito en su libro y a lo que muchos de sus estudiantes compartimos en la página 59, ¿no? En donde usted cita, y lo que acaba de mencionar también hace un momento, sobre el tema de la anotación preventiva, el criterio del tribunal que maneja respecto a la anotación preventiva, donde dice, la anotación preventiva de la solicitud de prescripción adquisitiva notarial solo tiene por finalidad reservar la prioridad, por lo que no puede considerarse un acto previo para la inscripción de la declaración definitiva. Muchos de sus alumnos, maestro, incluyéndome yo, comparto su opinión en razón a que usted dice, ¿no? Posición que no comparto, toda vez que según las normas citadas existe una obligación que el notario solicite la anotación preventiva para los fines de publicidad y reserva de prioridad. La consulta es, doctor, mediante un precedente del tribunal registral, se puede decir, claro, se puede decirle a los registradores o se puede generar predictibilidad a la inaplicación de una norma expresa, porque la norma expresamente está señalando la anotación preventiva como parte del procedimiento. Y mediante un precedente registral se puede decir, no es necesario, no constituye un acto previo. Bien, bien. Es una pregunta bien interesante, ¿no? Efectivamente, había un conflicto, ¿no? Entre, en este caso, una ley 27363 y lo que está señalado el tribunal. Entiendo yo lo que el tribunal ha interpretado, tratando de lo que se denomina la proscripción, ¿no? Sin embargo, como bien lo señalas, en este caso la norma es clara, ¿no? Es una obligación que el notario realice una anotación preventiva a efectos de que exista publicidad y además alguien puede oponerse, ¿no? En tal sentido, yo considero que sin necesidad de llegar al tema del control difuso, sin necesidad a ello, considero que el tribunal registral debería reevaluar su posición, ¿no? O en todo caso, la misma SUNAR, ¿no? Modificar acá el reglamento de predios y establecer que es de cumplimiento obligatorio, ¿no? La ley 27363 y por lo tanto debería pues anotarse preventivamente la solicitud y ahí no habría ningún inconveniente, ¿no? Así es. Gracias, maestro. Maestro, tenemos, disculpe, la pregunta de Andy Villanueva. Andy nos dice, ¿por qué el área de catastro observa los planos visados por una municipalidad X, señalando que los planos presentados no coinciden con la base gráfica registral, si la municipalidad es el ente generador de catastro y no la SUNAR? ¿A qué se debe esto? Bien, aquí hay que distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es el registro y otra cosa es el catastro, ¿no? En realidad, entre ellos debe haber una relación de coordinación, no una relación de que uno haga tabla rasa al otro, ¿no? Recuerden ustedes que cuando surge el registro, su misión era brindar titularidad jurídica, mientras que el catastro, su misión es decir, pues, el inventario físico de predios, la ubicación del predio. En tal sentido, la calificación registral, nosotros nos ceñimos de la base gráfica registral de los títulos archivados. Y lo que pedimos es que los títulos se adecúen a lo que está registrado, porque ellos son legitimados y se sustenta lo que es la calificación registral, ¿no? Si partimos de la otra hipótesis, que lo que dice el ente general del catastro va a primar lo que es el registro, desaparecía el registro mismo. Entonces, ¿para qué estaría pues la calificación registral, ¿no? Esa posición es muy extrema. Lo que ocurre acá es que primero hay que rectificar el área, ¿no? O sea, lo que tiene que hacer acá el propietario, ¿no? Efectivamente, su predio es conforme a lo que dice el ente general del catastro. Solamente que en su momento hubo alguien que presentó un título con los planos con tales características, se inscribió. Solamente que esa inscripción registral, al ingresar al registro,
ya goza ya lo que se denomina pues la legitimación. Y por lo tanto, yo considero que el área de catastro de la oficina registral sí está correctamente haciendo su observación. Lo que está diciendo registros al usuario es el mensaje siguiente. Tú tienes razón, ¿no? Tus datos, tus elementos físicos son correctos. Solamente que para que ingrese a registro no es la forma adecuada, ¿no? Debe ingresar a registro mediante las vías de rectificación diaria. O puede ser, por ejemplo, un error de cálculo, o puede ser también con mutuo acuerdo, o con solamente pasar a registrar. En ese caso no habría ningún problema. Entonces, no hay ese conflicto del cual nos habla Andy, ¿no? Andy daría a entender que registros no estaría facultados para hacer ese tipo de observación. Para nada, ¿no? Lo que ocurrió simplemente es que así antes hubo alguien facultado a una entidad, porque ese plano seguramente lo fue aprobado antiguamente por la municipalidad, el PET o COFOPRI, ¿no? Sencillamente que en ese tiempo no existían, pues, lo que es la ley 28394, ¿no? En el cual todos los entes generales de catastros deben seguir unos estándares, ¿no? Entonces, ese fue el problema, ¿no? Registros, reitero, no hace catastro. Lo que registro simplemente incorpora una información y esa información le da valor. Y si queremos modificar esa información, hay que seguir un procedimiento. Si me presentan un plano, por ejemplo, para una prescripción de dominio, dicen, oh, hay discrepancia, que prime mi plano, sí, pues, primero sigue tu procedimiento de rectificación diaria, ¿no? Ese es el tema de lo que debe hacerse. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Doctor, creo hacerle preguntas más, por favor, y disculparme con los demás compañeros. Sé que el tiempo es valioso. Hay varias preguntas que van a quedar quizás en el aire. Acá tenemos la pregunta de Wilfredo Camacho. Wilfredo Camacho dice, ¿municipalidades tienen actualmente vigentes sus facultades de saneamiento por prescripción sobre predios privados? Ya, las municipalidades tienen facultades para hacer petición administrativa en caso de predios tuburizados, ¿no? También existen unos supuestos muy especiales en el cual se le otorga facultades, ¿no? Pero en los demás casos no, ¿no? En los demás casos no. COFOPRI sí puede hacer prescripción administrativa, ¿no? Y también, en este caso, también los gobiernos, bueno, en este caso la Dirección Regional Agrarias, en el caso de, estamos hablando pues de predios rústicos, ¿no? Pero como regla general, son contados los casos en los cuales las municipalidades pueden ser prescripción administrativa, ¿no? Es bastante limitado, especialmente lo que es predios tuburizados, si hay una norma especial que lo está facultando, así es. Maestro, muchas gracias. Melqui Cruz Gómez nos pregunta, doctor, ¿se podría prescribir una propiedad a favor de varios copropietarios? Imaginemos, una sociedad conyugal y sus hijos mayores de edad, todos ellos que cumplen los requisitos del 950, o sea, los 10 años, ¿no? La prescripción larga. ¿Podría prescribirse a favor de varios copropietarios? Sí, me acuerdo que Hernández Gil hablaba mucho de la coposesión, ¿no? Y también hay una casación que habla que puede haber una coposesión. Entonces eso daría lugar pues a una copropiedad, ¿no? Ahora, las características de esa coposesión tendría que ser pues que todas esas personas poseen el inmueble en forma conjunta, ¿no? Es decir, que cada uno de ellos no posee en forma fraccionada, ¿no? En esos casos sí se podría, ¿no? Imaginemos que este grupo de familias poseen el inmueble en forma conjunta, en forma homogénea, y podrían prescribir todos a la vez. Sería una coposición homogénea. Entonces, el juez o el notario lo declara a favor de todos ellos. Y ellos más adelante, ya una vez que han saneado su dominio, pueden hacer pues, la independización y la subdivisión respectiva, ¿no? Así es. Creo que ya hay un pleno casatorio que también se pronuncia al respecto, ¿no, maestro? Correcto. Maestro, sé que con usted podemos hablar de teoría y práctica, como lo ha señalado el profesor Alan Pasco. Usted está en ese punto medio y quisiera hacerle la siguiente consulta. El Código de 1852 y diversos juristas han señalado que la influencia respecto a la posesión ha venido variando. Esto es, el Código Civil de 1852 regulaba o se acogía a la posición de Savigny. Creo que el Código de 1936 y el actual, ya nosotros tenemos ya la posición objetiva del profesor Eric. Ahora, estuve yo atento el día de la presentación de su libro en el taller
más conocido del Perú, el taller José León Brandarian, que fundó conjuntamente con otros profesores, y el profesor Víctor Toro señaló que respecto al 950 del Código Civil y los requisitos de la prescripción adquisitiva de dominio, se ha adoptado la posición de Savigny, cuando se refiere al comportamiento como propietario. Savigny hablaba pues del animus domini y el corpus. ¿Eso es así, profesor? ¿O es que el Código Civil en el 950 hace referencia a como propietario, entendiéndolo desde la visión de Jering? ¿Cómo sería esto? ¿Sí? ¿O nos podría explicar, por favor? Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? El acreditar esa intencionalidad, ¿no? Cuando también hablamos de buena fe, la buena fe se presume, se dice, ¿no? ¿Cómo acreditas, pues, la mala fe? Es la prueba diabólica que decían, ¿no? Y el caso de la posesión, me acuerdo cuando hay ese pleno casatorio, en el cual se analiza el asunto, hablan del animus domini, se sigue hablando del animus domini. Es cierto, actualmente la posesión se le ve desde un punto de vista objetivo, ¿no? Eres o no eres poseedor, ¿no? Pero sin embargo, parecería que hay rezagos todavía en la jurisprudencia, sobre todo, de esa posesión subjetiva de la posesión, ¿no? El animus domini que hace referencia, ¿no? Es una tradición que ha venido bastante, de muchos años. Y en tal sentido, yo considero que es cierto, hay una primacía de la posesión vista desde el punto de vista objetivo. Sin embargo, existen todavía rezagos en la doctrina y también en la jurisprudencia desde el punto de vista subjetivo, ¿no? El problema del punto de vista subjetivo es cómo la acreditas. ¿Cómo puedo acreditar que tú tienes o no esa presunción, esa creencia, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y ahí es donde flaquea a veces esa posición, ¿no? Así es. Creo que justo lo que acaba de mencionar, maestro, fue la principal crítica que le hizo Jering a Savigny, ¿no? ¿Cómo acreditas esa intencionalidad, no? Gracias, maestro. Usted de verdad que en su libro se resumen libros extensos, grandes, historias grandes, que su libro, y eso es lo que yo podría decir, el verdadero maestro, ¿no? Aquel que sabe hacer lo difícil, fácil, para el alumno, ¿no? Yo sé que usted siempre se ha preocupado por todos y la verdad que le agradezco mucho, incluso de su libro hay citas hasta he encontrado de Basile, en donde, por ejemplo, habla sobre la usurpación o la prescripción viene ya desde las 12 tablas. Eso también, pues, ¿no? Está ahí, si no me equivoco, Basile lo señala, tanto los dos derechos reales importantes que relacionan a la prescripción como posesión y propiedad vienen desde la sexta tabla, ¿no? Creo que estaba planteado ahí. Maestro, no me queda más que agradecerle en representación de todo el taller, agradecer su tiempo, y esta oportunidad que nos ha dado, ¿no? Para poderlo escuchar. Muchísimas gracias y bueno, quedamos y de verdad esperamos en que podamos contar con su presencia en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Tader. Estaremos en otra oportunidad. Gracias, Pedro. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego.